entrar y... Ah, estás grabando, bueno. Yo tengo la conexión de la PC con Gmail y la conexión por el celular con la cuenta de la facultad que permite agregar más alumnos. El tema es que, bueno, esperemos no tener problema con mi internet, que es un poco, se puede llegar a trabar por ahí, a tener problemas de conectividad. Bueno, voy a poner, a ver si... Bueno, por ahora me organicé así, pero me parece que este pizarrón lo voy a poner después directamente sobre la pared, sino que tengo que mover el escritorio. Y ya le vamos a ir encontrando la mejor solución a esto. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, ok, bueno. Ahora voy a poner acá para grabar. Dame un segundo. Participantes. Bueno, quiero habilitarme para grabar, pero no encuentro la forma, che, acá. Bueno, si alguien puede grabar después, vamos a compartir el archivo directamente, ¿no? No encuentro la forma para grabar con la PC, que está con la cuenta de Gmail. Me quiero autorizar, pero no se puede. Bueno, les decía que este lunes vamos a dar un repaso de óptica y el lunes siguiente vamos a dar otro repaso en la parte de cinemática y dinámica de la partícula. Y después, al tercer lunes habíamos quedado de tener el parcial. Bueno, puede que también no lleguemos a cumplimentar las clases de repaso todo el programa, así que vamos a ver lo que es... seguramente vamos a hacer una clase entre la semana que viene para repasar los teoremas de conservación de la energía, la cantidad de movimiento lineal, básicamente. Y en cuanto a óptica, yo creo que ustedes ya lo han visto en el práctico. Cualquier pregunta que me quieran hacer, yo estoy acá a mano con la PC, puedo ver las preguntas en el chat. Yo pienso que lo que más importa en cuanto a óptica es quizás a repasar un poco los conceptos. Yo les cuento más o menos lo que ustedes ya han visto en el libro. Que la óptica trata el tema muy particular de la propagación de la luz como parte del espectro electromagnético que abarca una zona muy finita del espectro electromagnético, donde ustedes saben que es un fenómeno ondulatorio. Entonces, dentro de ciertas condiciones de los obstáculos o cuerpos en que la energía luminosa intercepta, ya sean cuerpos o bien orificios, puede de
se define el rayo, el con y vectoriales, ¿no? Si hay alguna magnitud que la representa. ¿Una magnitud escalar o vectorial? Esa sería la pregunta. Claro, es vectorial. Es vectorial porque evidentemente hay vectores. El vector representativo de la propagación de la luz, de la energía luminosa, es J vector. Normalmente se la denomina en todos los libros así. Es la intensidad luminosa, que no solamente tiene un módulo que tiene que ver con la fuerza, la energía, el módulo de la energía que trae esa energía que se propaga, sino que también tiene dirección y sentido. Entonces J vector en un campo de propagación de la luz forma un campo vectorial. Entonces, imaginar la correlación que hay entre el campo, la continuidad de un vector que se viene desarrollando con magnitud que se propaga con el rayo. Prácticamente ahí está definido lo que es el rayo luminoso. Entonces, cuando esta energía luminosa incluso puede propagarse en el vacío, tal como lo hace la luz solar, que se propaga a través del espacio vacío hasta llegar a nuestro planeta. Entonces, una vez que intersecta materia, puede ocurrir diferentes cosas, ¿no? Puede ocurrir que la energía sea rechazada por el material. Espera un segundo, tengo un problema con la fibra. Lo que sería la reflexión. Supóngase que tengo un cuerpo material, que todo lo que existe en el universo o es materia o es energía que se propaga. Energía que se propaga en forma del espectro electromagnético, ¿no? O sea, la realidad es eso, o es materia o es energía que se propaga. Entonces, si un rayo de energía, digamos, luminosa, incide sobre un cuerpo, puede que el cuerpo la rechace, porque ahí entra en el juego cómo la onda electromagnética de alguna forma se relaciona con la materia, ¿no? A nivel atómico o a nivel de la magnitud del cuerpo que sea en comparación con la longitud de onda. Si estamos hablando de energía luminosa, la longitud de onda es del orden del tamaño de un átomo. Entonces, la sincronización o ¿cómo se dice? La sintonía que pueda haber entre la onda y el cuerpo material es en ese orden, en el orden atómico. Entonces, ahí pueden ocurrir distintas cosas. Puede que el átomo absorba la energía, puede que el átomo la redireccione, como en el caso de la reflexión, o puede la energía luminosa también traspasar el cuerpo y avanzar dentro del cuerpo, que sería el fenómeno de refracción. Entonces, la energía incide en el cuerpo, puede ocurrir si el orden de la superficie del cuerpo mantiene un cierto patrón que se relaciona con la longitud de onda, digamos una superficie pulida, puede ocurrir lo que se denomina la reflexión especular, que viene de la palabra especular, viene de espejo, y mayoritariamente la energía incidente se refleja
también en una sola dirección y bueno, se produce lo que se denomina la reflexión especular. Puede ocurrir que otra situación de que la reflexión sea no especular, sino difusa, porque supóngase que la superficie es rugosa, que tiene cierto nivel de que no presenta un patrón fijo a la recepción de la luz y la reflexión se hace en forma hacia todas las direcciones. La energía luego se expande. Bueno, esa es la reflexión difusa y por supuesto cada vectorcito se llevará la cuota parte de energía del vector incidente, ¿no? En ese caso, por supuesto, disminuye la energía cuando hay una cuota parte que va en una determinada dirección. La reflexión difusa es lo que nos permite observar objetos, porque los objetos no necesariamente son fuentes de energía luminosa. Nosotros observamos objetos que no tienen brillo propio por reflexión difusa. Nos ponemos en cualquier parte, vamos a simbolizar, por ejemplo, el ojo humano, cualquier elemento sensor de la luz. Habrá alguna cuota parte, un vectorcito que va dirigido hacia el sensor de luz y puede de esa manera interpretar que allí está en presencia de un objeto, ¿no? Entonces la reflexión difusa, incluso como la energía luminosa, la longitud de onda está en el orden del tamaño de los átomos, pero aún así hay sus diferencias. Para diferentes longitudes de onda dentro del espectro visible están la gama de los colores, ¿no? Que tienen diferentes longitudes de onda. Entonces, quizás el cuerpo absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las ondas, particularmente la longitud de ondas reflejadas en forma parcial, pueden dar el color al objeto dentro de lo que es la reflexión difusa. Bueno, eso es la reflexión especular, que ocurre cuando la lente se refleja en forma unidireccional. Tiene la ley de reflexión, ustedes ya la han visto. Si uno levanta una normal en el punto de incidencia, supongamos que esta es una superficie plana, ¿no? O plana al menos en el entorno de la incidencia del rayo. Uno levanta una normal, pongamos una N mayúscula, este es el rayo incidente, el rayo reflejado, el ángulo con respecto a la normal le llamamos θ i del rayo incidente, θ r del rayo reflejado. La ley de reflexión dice que θ i es igual a θ r. Lo tomemos como una comprobación experimental. La demostración teórica es una demostración que hace uso del comportamiento ondular de la luz. Y como todavía no hemos visto el tema de las ondas, no, más vale lo tomemos como un hecho experimental. Entonces, pero esta no es solamente la ley de la reflexión, se complementa diciendo que el rayo I, la normal N, que son direcciones, ¿no? Y el rayo reflejado están en el mismo plano. Esto es muy importante también. Están en el mismo plano. Porque si el rayo reflejado saliera del plano que genera I con N, sería otra cosa. La realidad sería otra cosa. Bueno, hay otros cuerpos que es como que absorben, pero a su vez proyectan la luz en la misma dirección de propagación. O por lo menos
para ese lado, que es el fenómeno de la refracción. Normalmente cuando ocurre la refracción son cuerpos transparentes, imagínense, sustancias transparentes, agua, vidrio, alguna mica, cuerpos de diferentes sustancias que permiten la propagación de la luz en el seno interno del material. Es como que ahí los átomos sintonizan la energía y la vuelven a proyectar. Pero ¿qué pasa? También se puede demostrar en base a la naturaleza ondulatoria de la luz, de que la ley de Snell que ustedes vieron se demuestra teóricamente. Nosotros no lo vamos a hacer ahora, no se los voy a pedir porque se extiende mucho el tema. Falta, como le digo, la noción de lo que es una onda. Entonces, la vamos a tomar a la ley de refracción como un hecho experimental también. Al rayo transmitido por refracción le vamos a simbolizar con la letra T, para no usar la R de refracción, porque ya la usamos para reflexión. Entonces T es el rayo refractado, y vamos a llamar θ T al ángulo de refracción. En realidad, uno puede idealizar y decir, vamos a ver reflexión pura, vamos a ver refracción pura, vamos a ver absorción pura. Y la realidad es que cuando ocurren estos fenómenos, hay uno que prepondera sobre los otros, pero están presentes todos los fenómenos, ¿no? De una u otra manera, aunque sea localmente, están presentes los tres tipos de fenómenos que se pueden dar. La ley de refracción es la ley de Snell, que ustedes ya la estudiaron, se comprueba experimentalmente, también la tomemos como que está demostrada experimentalmente, que dice que, vamos a anotar por acá, hay una magnitud representativa del fenómeno de refracción, que es la cualidad de la materia, la vamos a llamar por el índice de refracción N, porque como esto tiene su explicación en base a la teoría ondulatoria y la velocidad de la propagación de la luz, N relaciona la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio de propagación. Entonces, la velocidad de la luz en el medio de propagación es menor que la luz en el vacío. Por supuesto que también es de un orden superlativo, ¿no? Impensado también, digamos, en el orden de las dimensiones humanas. Parece medio como inconcebible, pero si la velocidad de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo, en un medio transparente se va a reducir quizás un 10, un 20, un 30% la velocidad de la luz. Eso es lo que se comprueba experimentalmente también. El índice de refracción es entonces el número que es adimensional y nos da una comparación de las cualidades cuantitativamente de cómo se comportan los distintos materiales a la refracción. Entonces, cuando acá en el medio incidente tenemos un índice de refracción NI, si es vacío, NI es 1. Si es aire, es prácticamente 1. Luego tenemos el índice de refracción del medio transmitido, y la ley de Snell nos dice que NI por el seno de θ I es igual a NT por el seno de θ T. Y también tiene su correlato vectorial al decir que tanto I como la normal N como T están en el mismo plano. Eso también complementa la parte vectorial del fenómeno
y también hay que enunciarlo. Entonces, así sucintamente, esto es lo que se ve de las leyes de reflexión y refracción. Luego está la aplicación. La aplicación la podemos ver, por ejemplo, en superficies planas. Por empezar por allí, el espejo plano, la cara plana de una pileta de agua, imaginemos, podemos visualizar cómo se manifiestan los fenómenos y un poco a cuantificar, ¿no? Entonces, vamos así rápidamente a ver el espejo plano. Y el agua en la fuente para pasar directamente, yo creo que lo que más interesa o lo que más en el repaso de óptica es que ustedes vean y entiendan cómo se deduce la ley gaussiana, la ecuación gaussiana de los espejos esféricos y también la ecuación gaussiana de las lentes delgadas. Es fundamental que eso lo han usado en el práctico y lo han estudiado también. El caso del espejo plano es un material especular también, un material de vidrio de soporte y una película de aluminio o alguna película de plata que hace a las veces de superficie pulida. Entonces, si hay un objeto emisor de luz, ya sea que tenga luz propia, o sea, que emite luz por reflexión difusa, supongamos un objeto puntual, va a emitir energía luminosa, por ejemplo, dirigida hacia el espejo. Podemos ver algún rayo en particular y aplicar la ley de reflexión. Por acá se elevará una normal n, el rayo incidente, y en particular, y que se va a reflejar con un ángulo de reflexión θ r igual a θ i, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos imaginar que podemos ubicar lo que denominamos imagen? Para eso hay que hacer un poco, ¿cómo queremos encontrar la imagen? ¿La queremos encontrar como si fuésemos observadores humanos? ¿O la queremos encontrar teóricamente cómo es el trazado de rayos? Bueno, ahí hay que preguntarse, porque supóngase uno lo que puede hacer para encontrar la imagen, que sería encontrar la imagen de un objeto que ya sea que se refleja o se forma por refracción, es encontrar el punto conjugado del objeto, el punto donde desde acá emerge la energía, hay un punto que se concentra la energía luego de que se produce ya sea el fenómeno de reflexión o refracción. Donde se converge nuevamente la energía, ahí en ese punto se denomina que se forma la imagen. Entonces, si queremos encontrar la imagen por trazado de rayos, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tirar otro rayo, en particular, llegará en otro punto, con otra normal n' y se reflejará, también siguiendo la ley de reflexión, R', y bueno, son dos casos en particular.
Hola, hola, no, disculpen, se cortó la comunicación del Wi-Fi. Ahí volvió, ahí volvió. Vamos. Volvamos. El tema es que la conexión de internet, ahí lo escuchamos. Bueno, la reunión terminará en 10 minutos. Esto es lo que tiene este tema de la virtualidad, ¿no? Que, bueno, cuando se corte los 40 minutos de Zoom, lo reiniciamos. Disculpe. Ya lo vamos a mejorar a esto. No sé si hasta dónde se cortó. No, yo les explicaba de que vamos a hacer converger los rayos en un punto. Bueno, en este espacio, atrás del espejo, es aparente. En realidad, si uno da la vuelta del otro lado del espejo, ahí no hay nada, ¿no? Entonces, les voy a pedir entonces que hagan el ejercicio formal de demostrar que el objeto óptico, en este caso el espejo, ¿no? La distancia entre el objeto óptico y la posición del objeto emisor de luz se llama P. Así se designa siempre la distancia a objeto. La distancia a imagen, que es la distancia donde se concentran los rayos que forman la imagen, y el objeto óptico se llama Q. Entonces demuestren ustedes con lógica matemática y usando las propiedades de la geometría, ángulos alternos internos, etc., que si es válida la ley de reflexión, entonces P es igual a Q, al menos en módulo. ¿Me siguieron hasta ahí? Ok. Entonces, hagan uso de las funciones trigonométricas, etcétera, y hagan en 3, 4 pasitos una formalidad matemática, geométrica, de que si vale θ i igual a θ r, P es igual a Q. Otra cosa, que esta formación de la imagen, bueno, como estos son dos rayos en particular, y si uno empieza a tomar arbitrariamente otros rayos más, siempre se da con que aparentemente divergen de este punto, que es formación de imagen. Como observador, yo supóngase vamos a simbolizar el órgano sensible humano a la luz, que es el ojo, así, tomemos como un sensor de luz, ocupa un cierto espacio. En este caso, el observador humano lo que va a tener que hacer es tomar en cuenta un ramillete de rayos
muy próximos unos de otros que van a reflejarse y a direccionarse en la dirección del sensor de luz. Bueno, en ese caso se hace una teoría de tipo ramillete de rayos, le digamos, porque no son rayos arbitrariamente extendidos como en el primer ejemplo de demostración, sino que hay que tomar algún conjunto de rayos muy cerca uno del otro para que podamos interpretar en un punto donde ubicamos el sensor de luz ese ramillete de rayos reflejado. Entonces se hace incómodo dibujar ahí en ese caso, pero imaginemos que a la hora de querer interpretar con un sensor de luz, tal como un ojo humano, la imagen, bueno, hay que mirarlo por ese lado, ¿no? Porque si tomamos un solo rayo que se dirige hacia el ojo, no va a tener noción de la profundidad o la distancia en que se encuentra la imagen del espejo. Hay que tomar un conjunto de rayos para que haya intersección. Pero como es limitado el tamaño del ojo, hay que tomar un conjunto de rayos muy cerquita uno del otro, y ahí puede el objeto sensor de luz tomar noción de las distancias. Acuérdense que desde que nacemos nosotros aprendimos a ver, tal como se suena, porque vemos la realidad e interpretamos, bueno, interpretamos distancia, interpretamos tamaño. Es toda una cuestión de aprendizaje a nivel nervioso humano, más allá de la realidad de lo que uno pueda trazar con los rayos, ¿no? Entonces, así sucintamente el espejo plano. Veamos qué pasa cuando tenemos un objeto sumergido en una pileta o en una fuente de vidrio. Supóngase, tenemos un objeto con agua, en la fuente con agua, que es el agua, el líquido, la sustancia transparente por excelencia, por la facilidad de acceso que tenemos, o el vidrio. Cuando hablamos del fenómeno de refracción, nos situamos con esos materiales, ¿no? Estamos al alcance de la mano. Entonces, supóngase que tenemos dos sustancias materiales de distintos índices de refracción. El de arriba es el aire. El aire prácticamente N lo vamos a adoptar como N igual a 1. Y aquí el agua lo vamos a tomar como N igual a 1,33. O sea, va más despacio, la luz viaja más despacio por este fenómeno de que los átomos los toman y lo vuelven a proyectar la energía, y bueno, se toman su tiempo y hay una demora allí. Entonces se ralentiza la velocidad. Si yo tengo un objeto acá, supóngase que sea una moneda en el fondo de la pileta que emite luz, ya sea, seguramente que es por reflexión difusa. ¿Cuál sería el medio incidente y cuál el medio refractado? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, acá evidentemente el medio incidente es el agua, el medio refractado es el aire, ¿no? ¿No se escuchó bien? ¿Se corta la comunicación? El medio incidente es el agua, y en este caso la moneda
va a ser el objeto emisor de luz, y la luz ya venía viajando dentro de la fuente de vidrio, ¿no? Y llegó a la moneda, y la moneda de alguna forma, por difusión, por reflexión difusa, emite rayos de luz, de energía luminosa, que pueden ser palpables o sensadas por algún órgano, ¿no? Sensor de luz hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno entiende? Si hay un rayo incidente que intersecta la superficie de interfaz en forma perpendicular, ese rayo incidente va a coincidir con la normal en ese caso, ¿no? Si la ley de Snell, en ese caso, que plantea, supongamos, bueno, ahí estamos de nuevo. ¿Se escucha bien? Bien. Les decía, si θ I es igual a 0 grados, porque el rayo incidente coincide, al incidir perpendicularmente, coincide con la normal, evidentemente. θ I igual a 0, θt es 0, y por lo tanto ese rayo va a traspasar al otro medio transparente también en forma perpendicular, ¿no? Pero ya les avisé que si uno quiere evaluar el fenómeno por la formación de imágenes, tenemos que encontrar la concentración de rayos a partir de que, evidentemente, este punto luminoso, el objeto disemina rayos en todas las direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con otro rayo uniprima que incide en la superficie plana de interfase? Y acá sí hay un ángulo, acá hay una n', hay un ángulo θi', y ¿qué me dice la ley de Snell? N, hay veces que los profes de física lo relacionan a N con la densidad del material. La densidad, llámese, se refiere más que nada a la densidad del punto de vista óptico, pero por ahí uno lo asimila con la densidad
másica, la densidad física. El agua es más densa que el aire. Bueno, si uno se ubica inmediatamente que el índice de refracción del agua es mayor que el del aire, y lo asocia con un tema de densidad. Entonces, el N del agua es 1,33. El rayo incidente al atravesar, tómenlo esto como una interpretación de la ley de Snell, al atravesar un medio de mayor densidad a otro de menor densidad, el ángulo de refracción aumenta con relación al θi. Es como que hay que observarlo por ese lado. Entonces, este será el rayo transmitido T', y con respecto a la normal, acá habrá un ángulo θT'. Se amplió el ángulo con respecto a la normal por una cuestión de densidad, entre comillas. Es decir, acá el índice de refracción es menor, entonces aumenta. Si el índice de refracción hubiera sido mayor que el incidente, el rayo transmitido se refracta con un ángulo menor que el ángulo de incidencia. Entonces, a la hora de interpretar y buscar la intersección de los rayos para ver desde dónde se concentra la energía luminosa, si uno como observador quiere, además de observar el objeto, lo observamos si estamos dentro del agua, pero si estamos afuera del agua, la única posibilidad que tenemos de observarlo es a través del fenómeno de refracción. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con los rayos refractados y cuál es el punto de origen de los rayos refractados, que sería el punto donde divergen en este caso, ¿no? Entonces, como el ojo humano o la interpretación del fenómeno nos dice de que normalmente asociamos la propagación de la luz con una propagación recta, no interpretamos que acá hay un quiebre por el fenómeno de refracción, sino que inconscientemente interpretamos que siempre los rayos viajan en forma rectilínea. El primer rayo que vimos, que es el rayo perpendicular a la superficie, no sufre desviación. El rayo sí. Entonces, si interpretamos, acá está exagerado el fenómeno, ¿no? Pero si interpretamos la proyección del rayo refractado en su intersección con el rayo refractado T y T', coinciden en un punto que entonces ahí se da la concentración de energía que forma la imagen. Entonces, esta es la descripción así desde el punto de vista del trazado de rayos del fenómeno. También les voy a dejar como ejercicio en este caso cuál sería P y cuál sería Q. P vendría a ser la profundidad. Si la moneda está en el fondo del piso de la fuente, vendría a ser la profundidad de la fuente en agua, ¿no? Medida en agua. Y Q vendría a ser, en este caso el objeto óptico es la superficie de refracción. Entonces P y Q sería la distancia acá de la imagen con respecto al objeto óptico. Y si uno hace el trazado de otros rayos, porque tomamos dos en particular, háganlo si quieren, se van a dar cuenta que todos van a coincidir en este punto. Si buscamos otro rayo, uno lo puede dibujar así.
y decir, es lo que pasa. Pero un trazado arbitrario así tiene sus limitaciones, porque en realidad no es tan así. Nosotros acá estamos dibujando la geometría de forma estricta, pero la ley de Snell hace que sea válida dentro de ciertos límites en cuanto a qué posibilidad tengo de tirar rayos hacia lontananza donde yo quiera. No es así, porque en ese caso el dibujo deja de ser la realidad. Si ustedes se fijan y observan un objeto hundido, por ejemplo, en la pileta de natación, supongamos, lo observan lejos, no lo van a poder ver, o lo van a ver muy deformado. La observación nítida y la formación de imágenes de objetos sumergidos se da más que nada cuando están más o menos por arriba del objeto. Cuando uno se aleja y busca rayos que se perfilan muy en sentido de ángulos exagerados, la geometría deja de valer, porque lo que sí sigue valiendo es la ley de Snell. Pero acá la geometría está construida en base a proyecciones de rayos, y que no necesariamente en el dibujo coincide con la ley de Snell. Entonces busquemos rayos que en la teoría, en la jerga se dicen rayos paraxiales, o rayos más concentrados en un cierto límite de ubicación. Está un poco complicado, ¿no? Pero vamos a tratar de... ¿Qué es lo que les voy a pedir en este caso? Que encuentren la distancia Q en función de P y de N. Que hay un ejercicio así, seguramente lo han resuelto. Quizás en la guía ya lo tengan resuelto, pero la demostración teórica, si acá está P, trazando los rayos de estos I e I', y la intersección de los rayos para formar la imagen aparente, o la ubicación aparente del objeto, mejor dicho, la imagen en ese punto. Hagan uso también de la geometría, y lo que van a hacer es tomar la ley de Snell y para ángulos pequeños. Ahí está, por ejemplo, la aproximación. Porque uno lo puede demostrar en esta geometría que he dibujado en el pizarrón, usando la tangente de θ en lugar del seno de θ. Para ángulos pequeños, la tangente y el seno, θ pequeños, son muy aproximados, casi iguales. Entonces, por ejemplo, este que vendría a ser θt', trabajen con la tangente. Llamemos a esta distancia que remarco X, y trabajen con la tangente de los ángulos. Este es θt', que si estas dos rectas son paralelas porque son normales a la superficie, este ángulo que dibujé acá es igual a este por alternos internos entre paralelas. Todos busquen, repasen un poco la geometría que vieron en el secundario y demuestren que, por ejemplo, la tangente de θt', que es X dividido P, cómo se relaciona con respecto, por ejemplo,
a la distancia Q. Perdón, este no es θt, este está ahí. θt' está acá. Entonces, si no les sale, después me pasan un mensaje y yo les hago el álgebra de esta situación. Si no la pueden deducir, yo después se les paso, o quizás en el práctico, ¿no? De que acá el resultado final es que aproximado, por supuesto, que Q sobre P es igual a 1 sobre E. Si n es 1,33, es más o menos 1 sobre 4 tercios, 3 cuartos. Q es igual a 3 cuartos de P. Esto es aproximado. El dato 1,33 o 4 tercios es un dato experimental de las tablas del índice de refracción del agua, por ejemplo. Y acá está exagerado, 4 tercios por allí. Entonces, ¿qué es lo que hace el observador humano? Interpreta como que, tomando nuevamente el ramillete de rayos muy cercanos uno de otro, interpreta que el objeto está más cerca. La imagen, si uno la observa de afuera del agua, observa como que está más cerca, o también lo podemos interpretar como que se ha agrandado, ¿no? Por la proyección, por el ángulo sólido del campo visual. A medida que vamos observando un objeto, lo vemos más grande también. Vamos a interpretar como, en cambio, que esté más cerca, que sea más grande. Bueno, este es básicamente el fenómeno de refracción. Y vamos a pasar entonces a explicar un poco el tema de las lentes esféricas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los fenómenos básicos que hemos visto de espejo plano y de refracción básica. Bueno, de todos modos, si por ahora no hacen la pregunta y tienen dudas, hagan esos desarrollos teóricos. Me pueden consultar por el mismo grupo de WhatsApp y lo terminamos de solucionar. Vayamos entonces a la ecuación. Vamos a ver primero los espejos esféricos. Entonces, este tema de la formación de imagen por reflexión vamos a dibujar un poco mejor esto. Una superficie cóncava, esférica, es una superficie que es el casquete de una esfera, ¿no? Hablamos de la formación de imágenes por reflexión. Fíjense que, de acuerdo a las propiedades de la óptica, se puede demostrar que las únicas superficies en reflexión que pueden formar imágenes
nítidas y fiel representante del objeto emisor de luz son las superficies reflectantes de forma parabólica. Es decir, como acá estamos en un plano, una parábola yo la represento en un dibujo en el plano. En el caso de proyectarse hacia todo el espacio, lo que se denomina es una superficie que se denomina paraboloide de revolución. Es como si nosotros tuviéramos el eje de simetría de la parábola, como que esto sea una parábola, y en este punto de intersección, que es el vértice, hago girar la parábola y formo como una campana, ¿no? Ese es un paraboloide de revolución. Bueno, esa superficie reflectante es la única superficie capaz de formar imágenes fieles y nítidas. Absolutamente. ¿Qué pasa? Nosotros recién en el espejo plano vimos que podemos formar imágenes, pero dentro de ciertos límites. Si ustedes ven, se paran delante de un espejo y se tiran para un costado y quieren ver el reflejo de un objeto que está desplazado alejado, van a ver que la imagen no aparece o aparece muy deformada, porque en realidad el espejo plano ya se sale del límite de formación de imágenes nítidas. Las únicas superficies reflectantes que pueden formar imágenes nítidas son las superficies con forma de parábola. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de esfera en cambio de parábolas? Porque es más fácil interpretar y construir superficies esféricas que parabólicas. Entonces, si nosotros trabajamos con superficies esféricas que en el límite del vértice de la parábola se aproximan mucho a la parábola, bueno, podemos imaginar como que también vamos a obtener imágenes nítidas. Con un límite mucho más amplio que el caso del espejo plano, por ejemplo. Entonces, si la superficie esférica tiene una curvatura hacia adentro, desde el punto de vista que como observadores nos ponemos hacia adentro de la superficie, nos quiere encerrar, esa es una superficie cóncava, curvatura hacia adentro se dice. Caso contrario, si nosotros estamos afuera del encerramiento de la superficie, sería una superficie convexa. Entonces vamos a empezar con las superficies cóncavas. Tenemos el vértice, si esto es una esfera, tiene un centro, ¿sí? Y si tiene un centro y una superficie esférica, tiene un radio, le llamamos el radio R. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a proponer un objeto emisor de luz que se ubique cuando hay un eje que más o menos reparte el objeto óptico, que es la superficie cóncava. Si ese eje parte por la mitad, el objeto óptico le vamos a llamar eje óptico. Este es el eje óptico. Bueno, lo vamos a anotar por acá. Es el eje óptico y vamos a trabajar con ese eje de referencia. Entonces vamos a poner un objeto emisor de luz, ya no que sea un punto, sino que sea un objeto extendido. Vamos a poner un objeto extendido.
por comodidad, para lo que vamos a hacer, vamos a suponer que el centro está más cerca. Vamos que el centro está por acá. O sea que la distancia entre C y B, ¿cuánto vale? De acuerdo a los datos de lo que vamos viendo. La distancia entre C y B vale R. Si le queremos poner un número. Claro, el radio, sí. Entonces, el objeto lo vamos a ubicar a una distancia P. Acuérdense que ya venimos trabajando con la letra P para medir la distancia del objeto emisor de luz al objeto óptico. Y que le vamos a decir que tiene un tamaño, una altura h con relación, bueno, acá lo más fácil es ubicarse respecto al eje óptico, ¿no? Entonces, vamos a ver en particular de ese objeto extendido un punto que puede ser un extremo, los rayos que emite ese punto emisor de luz, siguiendo las leyes de reflexión. ¿Qué pasa cuando llegan, intersectan el objeto óptico y se reflejan? Y en particular vamos a ver dos rayos, vamos a empezar viendo dos rayos. Se habla de los rayos notables cuando hablamos de rayos en particular que tienen una deducción muy fácil en cuanto a su proyección, ya sea reflexión o refracción. Cómo evoluciona ese rayo es fácil de verlo. Un rayo notable, por ejemplo, es el rayo que pasa por el centro. Un rayo incidente que emite el objeto, pasa por el centro, llega al objeto óptico y si uno se da cuenta, es una dirección de propagación radial respecto a la superficie esférica. Entonces, en el entorno donde incide ese rayo incidente, por más que sea una superficie esférica en un entorno muy pequeño, puedo suponer que es un plano, el punto de incidencia. Entonces, si es un plano, se refleja siguiendo la ley de reflexión. En este caso, este rayo incidente coincide con la normal. Θ I es igual a 0 grados. Θ R también es 0 grados. Entonces este rayo, el rayo reflejado, tiene la misma dirección que el rayo incidente. Y es un rayo notable. Otro rayo notable es el rayo que se dirige hacia el vértice. Porque ese rayo incidente llega a este punto y acá, de nuevo, por más que sea una superficie curva en el entorno del punto de incidencia, puedo suponer que es un plano, me aproximo por un plano y tomamos la ley de reflexión del espejo plano en ese punto, de que si este es θ I, se reflejará el rayo con un ángulo θ R, donde θ I es igual a θ R. Entonces, este es otro rayo notable, porque con respecto al eje óptico hay una simetría. El eje óptico viene a ser la normal para ese rayo notable. Entonces, fíjense donde se intersectan los rayos reflejados, es un punto de concentración de la energía. Por lo tanto, es la representación de este punto. Está reflejado allí, en esta posición. Y lo que les decía, hay que tener fe de que la formación de imágenes se da, de que si la esfera esta es una esfera que aproxima la parábola,
todos los puntos mejor dicho, todos los rayos que emite este punto, al ser reflejados por el espejo, pasan por aquí. Eso es una cuestión también, no solamente, no es que tener fe, sino más bien es un dato de la realidad. La formación de imágenes se da nítida. Se va a dar nítida la formación de imagen cuando todos los rayos reflejados pasen por el mismo punto, haya una concentración. Por supuesto que después los rayos van a seguir, supongamos agarremos un rayo cualquiera, un rayo incidente se refleja, pasa por ese punto, el rayo va a seguir su viaje, ¿no? Va a seguir difundiendo la energía, pero la concentración de energía se da allí, y ese es el punto de formación de imágenes. La cuestión es cómo hago para visualizar la imagen. Supóngase con mi objeto sensor de luz, que puede ser el ojo humano. Habrá algún ramillete de rayos cercanos que llegan allí y que se proyectan como rayos reflejados que pasaron por este punto. Bueno, el tema es que para poder visualizar la imagen, si en este punto no hay nada, vacío, no voy a observar nada. Tiene que haber una pantalla, tiene que haber algún objeto opaco que esa concentración de la energía se haga realidad. Entonces pongo aquí una pantalla y ahí sí voy a poder observar la imagen, la incidencia de los rayos, la concentración de la energía en este punto, se va a ver. Si no, no se ve. Ahora bien, puede que a lo mejor acá hay, supóngase, gotas de humedad. Es un ambiente húmedo. Hay material particular diseminado en el espacio. Allí puede ocurrir de que se forme la imagen y se pueda ver porque en este punto de concentración de la energía luminosa tiene como soporte las gotas de humedad y puede que haya un áurea ahí y se forme la imagen. Pero si no, voy a necesitar siempre un elemento que me concentre la energía y me pueda, a su vez, proyectar la energía para ser visible, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las imágenes reales. La imagen real se forma por concentración de rayos reflejados en este caso, por convergencia. ¿Qué más? Bueno, la deducción de la ecuación gaussiana, la ecuación está 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 2 sobre R, donde Q es la distancia de la posición relativa de la imagen respecto al vértice. Esta ecuación la vamos a ver deducir ahora. Tenemos tiempo. Es una ecuación que se puede deducir, porque hay que hacer uso nomás de estos rayos notables. Vamos a aclarar un poquito el dibujo acá. Vamos a ver todo.
Entonces tenemos B, P, centro. Vamos a trazar los dos rayos notables. Por supuesto que lo que ocurre con un punto del objeto emisor de luz extendido sucede con todos los puntos intermedios, con todos los puntos del tamaño del objeto, ¿no? Todos los puntos emiten luz, se reflejan y se concentran en la misma posición, nada más relativamente se van ubicando en la posición que me da la extensión de la imagen, el tamaño de la imagen. Tal es así que si el punto de emisor de luz es dentro de la misma coordenada P, es la misma coordenada P, es el rayo que emite este punto, se refleja y por supuesto pasa por aquí. El punto en la imagen es Q, la coordenada. H, dijimos, es el tamaño del objeto y le vamos a llamar H' al tamaño de la imagen. Entonces, veamos los ángulos característicos acá. En estos dos rayos notables hay un ángulo característico que es este θ I, que es igual a θ R, perdón. Y hay otro ángulo característico que es, le vamos a llamar alfa, que estas son dos rectas que se cruzan, el eje óptico y el rayo que pasa por el centro y se refleja sobre sí mismo, forma un ángulo alfa entre esas dos rectas. Y es el mismo ángulo alfa hacia uno y hacia otro lado, ¿no? Entonces, con esos ángulos vamos a trabajar para obtener por geometría. Fíjense que la tangente de alfa la podemos ver como H sobre P, sobre H, cateto opuesto, dividido cateto adyacente. El cateto adyacente es P menos R. A su vez, viendo alfa aquí, es este ángulo, que es H', cateto opuesto dividido cateto adyacente, que es esta distancia, que es R menos Q. Entonces, a su vez, tangente de alfa también es igual a H' dividido R menos Q. Acá hay un tema de interpretación de signos. Ya cuando entremos a cinemática vamos a hablar un montón del tema de interpretación de signos. Porque podemos tomar H como una coordenada y decir, bueno, con relación al eje óptico, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Por una cuestión de dar una orientación unívoca, convencional pero unívoca, para que me sirva en la descripción. Mantener la convención me va a salir trabajar con esas variables y después interpretar bien el resultado. Entonces H' lo tomamos como una coordenada negativa. Pero ¿qué pasa? Como acá trabajamos con las tangentes y en las tangentes tomamos los módulos, acá le vamos a poner un signo menos, que también está en los libros así. Como que le cambiamos el signo a un número negativo para tomar el módulo. Tómenlo así, la explicación de ese signo negativo. Luego, P y Q, siguiendo un orden de interpretación de signos, a partir del vértice sobre el eje óptico, hacia la izquierda son distancias
positivas. Si hubiera que interpretar algo de distancia negativa, sería hacia la derecha el vértice, siguiendo el eje óptico. O sea que tanto P como Q son positivas, no hay problema en este caso en la interpretación de signos. Tomamos directamente el símbolo de P y Q sin cambiar ningún signo. Entonces, veamos los otros ángulos. Trabajemos sobre la tangente de θ i, que es igual a la tangente de θ r, el otro rayo notable. Vamos a cambiar. Igual. Fíjense que la tangente de θ i es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es h sobre p. La tangente de θ i. La tangente de θ r es h' sobre q. Nuevamente, observando que h' es un número negativo, y como estoy trabajando en la tangente relacionando cantidades, tomando los módulos, acá procedemos por el signo menos. Entonces, también vamos a hablar de otra magnitud que le vamos a llamar la magnificencia, que es la relación de tamaños de la imagen con respecto al objeto. Entonces, M es h' sobre h. Si h' es negativo, la magnificencia es negativa. En ese caso vamos a hablar de una imagen invertida, cuando la magnificencia es negativa. Si h' es menor que h, vamos a hablar de una imagen
Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Me escuchan, no es cierto? Bien. Bueno, acá lo que vamos a hacer es en cada una, en esta ecuación que remarco, en esta otra, despejar menos h' sobre h. Si despejamos menos h' sobre h en cada una de las ecuaciones e igualamos, ¿qué vamos a obtener? Sigan nomás con la mirada. Acá menos h' sobre h vendría a ser q sobre p. Y acá vendría a ser, esto pasa para acá, r menos q sobre p menos r. Entonces podemos encontrar que q sobre p es igual a r menos q sobre p menos r. Entonces, trabajando con esta ecuación algebraicamente, fíjense que lo que podemos hacer es este denominador pasarlo para acá y esta q pasarla para abajo. Nos va a quedar qué lástima que tengo un marcador que anda mejor, pero no lo puedo. Acá cuando pase este para acá, voy a distribuir P y me va a quedar P sobre P menos R sobre P. Y del otro lado me va a quedar R menos Q, dividido Q, distribuyo Q, me va a quedar R sobre Q de allí divido R por R ambos miembros. Acá me queda 1 sobre R menos 1 sobre P igual a 1 sobre Q menos 1 sobre R. Y asocio acá en un miembro, vamos a poner las variables que tengan que ver con la posición del objeto y de la imagen. Y del otro lado vamos a poner la variable que no es variable fijo, que es el radio del espejo. Entonces, esto menos 1 sobre R lo paso para acá con un signo más. Este menos 1 sobre P lo paso para allá con un signo más. Me queda 2 sobre R igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. El segundo miembro son variables P y Q, los puedo mover. Si muevo P, se mueve Q, me da una constante, el radio es constante, 2 sobre R. Entonces puedo deducir
geométrica, esto es que se basa en la geometría. Un ejercicio lo puedo resolver geométricamente o lo puedo resolver algebraicamente, pero ustedes ven que están íntimamente relacionados las dos formas. Entonces, si tengo como dato el radio, puedo despejar Q. Y otra cosa es hablar del foco. El foco, por ejemplo, tiene una definición. El foco es un punto sobre el eje óptico donde se forma la imagen de los rayos que vienen en forma paralela al eje óptico. Vamos a borrar esto, yo creo que ya no hace falta. Vamos a definir el foco. Vamos a definir el foco. Acá tenemos el vértice. A este espejo después lo voy a acomodar en la pared porque se mueve de todo. Cuando vengan rayos en forma paralela al eje óptico y se reflejen, van a pasar por un punto en común, que es la otra cualidad que tiene, ¿no es cierto?, que la superficie esférica tiene la cualidad, al parecerse a una parábola, de formar imagen. Cuando los rayos vienen en forma paralela al eje óptico, ¿cómo podemos interpretar eso desde el punto de vista de un objeto emisor de luz? Cuando el objeto emisor de luz se encuentra muy alejado, muy lejos, es como que todos los rayos vienen en forma paralela. Entonces se reflejan los rayos y tienen un punto de concentración, después seguirán su viaje, en un punto que le llamamos el foco. O sea, el foco, por definición, es la concentración de rayos paralelos. Si interpretamos que los rayos paralelos son los rayos incidentes, los rayos reflejados pasan por el foco. O lo podemos ver al foco desde otro punto de vista, es decir, bueno, el foco es aquel punto que sobre el eje óptico, si es una fuente emisora de luz, larga rayos incidentes se reflejan y los rayos reflejados salen en forma paralela. Eso es la interpretación de que la ley de reflexión tiene una interpretación bidireccional. Más allá del sentido de propagación de la luz, existe una simetría en el dibujo de los rayos con respecto a la normal. Entonces, esa es la bidireccionalidad. Y el dibujo geométricamente es el mismo. Si yo tomo rayos incidentes paralelos, se reflejan, pasan por el foco, o tomo rayos incidentes que parten del foco, se reflejan y salen en forma paralela. Tal como uno puede imaginar que es el proyector de luz, los proyectores, el proyector, la lámpara, la óptica del farol del auto, por ejemplo, la lámpara se ubica en un punto estratégico, que es el foco, la pantalla del faro refleja y sale el haz de luz en forma paralela. Los rayos reflejados, la propagación se hace en forma paralela. Entonces, ¿cómo podemos esta definición de foco asociarla a lo que estamos viendo de un objeto que emite luz en la posición P, altura H, se refleja y pasa por, decíamos que más o menos con los dos rayos notables que reconocemos,
se forma la imagen en algún punto de intersección, ¿no? Bueno, acá estaría la imagen. ¿Cómo lo relacionamos con relación al foco? Bueno, fíjense que si hay un rayo que sale en forma paralela al eje óptico, se refleja y pasa por el foco. Bueno, acá hay una imprecisión atroz en el dibujo, ¿no? Pero se refleja y pasa por el foco y pasa también por el punto de formación de imagen. Es otro caso particular de rayo. Y es un rayo notable también. Un rayo que va en forma paralela al eje óptico, se refleja, pasa por el foco y pasa por el punto de concentración de la energía, donde se forma la imagen. También, otro rayo notable, dado a la bidireccionalidad, es aquel rayo que pasa por el punto del foco, se refleja y sale en forma paralela. Disculpen el dibujo, no es muy halagüeño que digamos. Pero valen las palabras, ¿no? Pasa por el foco, se refleja y pasa también por la formación de imagen. O sea que son 4 rayos notables los que uno puede trabajar geométricamente. Y algebraicamente también lo único que hay que reinterpretar esta fórmula con respecto a la posición del foco. ¿Cómo encontramos la explicación de que ustedes han visto en el práctico de que 2 sobre R es 1 sobre F, la posición del foco? Hay una explicación que es la siguiente. Si, por ejemplo, el objeto se aleja demasiado, uno puede interpretar como que está en el infinito. Si el objeto se aleja, todos los rayos que provengan del objeto van a venir en forma paralela al eje óptico. Se van a reflejar y se van a concentrar en el foco. Entonces, usando esta formulita, ¿cómo sería la cosa? P va a infinito, 1 sobre infinito es 0, y Q es la posición del foco. Entonces 2 sobre R es 0 más 1 sobre F, que es, digamos, la ecuación gaussiana del espejo esférico es 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Y puede trabajar con, esta es la fórmula gaussiana, se llama. Puede trabajar para el caso de los espejos esféricos con cualquiera de estas fórmulas. El foco está a la mitad de la distancia entre el centro y el vértice, está a la mitad del radio, sobre el eje óptico, y pueden trabajar geométricamente con los 4 rayos notables o algebraicamente con cualquiera de estas 2 fórmulas. Puede que el tema sea el foco, puede ser que el dato del problema sea el radio, y dado el radio, el foco está dado, porque el foco está a la mitad de la distancia radial. Bueno, como en cuanto a la interpretación de signos, sabemos que el foco está del lado positivo. En este caso estamos observando, el foco es positivo. Lo único negativo que hemos visto hasta ahora es la altura h' de la imagen cuando el objeto está en una posición alejada de la lente. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar geométricamente? Vamos a trabajar solamente con 2 rayos para que no se complique mucho el dibujo. Bueno, una cosa importante en todo esto
que lo pueden anotar y está aclarado en los libros, ¿no? De que tanto la fórmula de gaussiana como la fórmula del radio son válidas dentro de lo que se denomina aproximación paraxial. ¿Qué tiene que ver la aproximación paraxial? De que todos los rayos que vamos a trabajar van a ser rayos cercanos al eje óptico. Eso es así para que valgan las fórmulas, porque ya les dije que la esfera no es la superficie absolutamente formadora de imágenes reflectantes, sino que es la parábola. Entonces, como estamos trabajando con radio de esfera, si uno se extiende, si uno observar una esfera extendida o se para muy cerca de la esfera, la teoría deja de ser cierta. ¿Y en qué se manifiesta? En que la imagen no va a ser nítida. El punto de concentración de la energía de un punto emisor de energía va a ser difusa, se va a extender no en un punto, sino en una región, entonces se distorsiona la imagen. Para que sea válido todo lo que vemos, trabajamos con rayos cercanos al eje, esto quiere decir paraxial, y no nos extendemos mucho, no nos explayamos mucho en el ámbito del telespacio, porque si no las imágenes nos salen deformadas. Entonces, dado un espejo esférico cóncavo en este caso, ya tenemos fijo, como está fijo el centro, a la mitad de distancia está el foco, ya son datos fijos del problema. Como decía, lo que uno puede variar es P, Q, y se vinculan a través de las formulitas que encontramos. Fíjense que si el objeto se va muy alejado, la imagen se tiende a acercarse y a concentrarse en el foco. ¿Qué pasa a medida que nos vamos acercando? Voy a trabajar con la tinta roja porque tengo que desarmar los marcadores para cargarlos y no andan bien. Si me voy acercando, trabajemos con dos rayos notables nomás para no complicar el dibujo. Supongamos un rayo paralelo al eje óptico se refleja y pasa por el foco, y un rayo que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo. La concentración de la energía se da allí se deforma la imagen, en la posición Q y la posición P. Entonces, yo me venía del infinito, donde la concentración estaba en el foco. A medida que me voy acercando, la imagen se separa del foco. Y no nos olvidemos que es una imagen real porque se da por concentración de rayos reflejados. Es invertida, evidentemente, la magnificencia es negativa y es menor que 1. La magnificencia es menor que 1 porque h' es menor en módulo que h. El tamaño de la imagen es menor que el tamaño del objeto. Y esto lo pueden ver también por las formulitas, es todo geometría. Entonces, a medida que me voy acercando con el objeto, ¿qué va a pasar? Vamos a despejar Q de las formulitas. O
nosotros tenemos la formulita, nos referenciemos con relación al foco, la fórmula gaussiana. Si despejamos Q de acá, hacemos esto, pasamos 1 sobre P como negativo, invertimos, y vamos a tener que Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Entonces, si queremos despegar esto, resolvemos esa resta fraccionaria. F por me va a quedar después en la resolución P menos F, esto me va a quedar entonces F por P sobre P menos F. Igual a Q. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, supóngase, acercamos tanto, pasamos por el centro. Nos ubiquemos primero geométricamente, ¿qué es lo que pasa? Nos ubiquemos por acá con el objeto. Trazamos los rayos notables. ¿Qué ha pasado? Cuando pasé por encima del centro, la imagen se aleja más con relación al vértice que el objeto y aumenta su tamaño. La magnificencia pasa a ser mayor que 1 y eso lo puede comprobar uno. Hay un punto, seguramente cuando el objeto pasa por el centro, este es el momento en que la imagen es invertida y del mismo tamaño. Luego se da una solución de continuidad que si esto pasamos y nos acercamos al foco, la imagen se va agrandando y alejando. Y se puede ver geométricamente también. Digo, algebraicamente también se puede ver, porque hay un punto, supongamos que P sea igual a R, que nos ubiquemos en el centro. En ese caso, Q va a ser igual a F, que es R sobre 2, por R, sobre P, que es R, menos F, que es R sobre 2. Entonces, ¿en qué se va a resolver esto? R menos R sobre 2, acá me queda R sobre 2. Esto es R cuadrado sobre 2 sobre R sobre 2. Se cancela el 2, se cancela el cuadrado y me queda R. Q es igual a R, que es el punto de coincidencia. La magnificencia es menos 1 y se forma una imagen real invertida. A medida que pasamos el centro y nos acercamos al foco, la imagen se va agrandando y se va alejando. Fíjense que cuando el objeto llega a posicionarse en la posición del foco, P igual a F,
¿qué pasa acá? Si P es igual a F, el denominador es 0. Saben matemáticamente que eso significa que el resultado tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen se aleja en demasía y se pierde. En realidad desaparece porque la emisión de la energía luminosa es finita y está acotada en una región. Cuando la imagen se debe de alguna forma distribuir en un tamaño tan grande, se va atenuando y finalmente desaparece. Y luego, cuando la imagen, el objeto pasa por encima del foco y se posiciona entre el foco y el vértice, ¿qué pasa? Eso ya lo han visto en ejercicios prácticos. El rayo que viene en forma paralela al eje óptico se refleja y pasa por el foco. Y el rayo, por ejemplo, que va al vértice se refleja siguiendo la ley de reflexión. La cuestión es que los rayos reflejados no convergen en un punto. No se forma una imagen real. Sino que lo que ocurre es como en el espejo plano. En el caso del espejo plano, se forma una imagen virtual. Acá Q pasa a ser negativo y aparece aparentemente detrás del espejo. Por supuesto, detrás del espejo no hay nada. Uno necesita el marco del espejo y posicionarse adelante del espejo para ver la imagen virtual. En ese caso se ve que la imagen es aumentada. Toda esa deducción que hicimos recién para obtener las formulitas, nosotros pusimos de ejemplo el objeto alejado del espejo cóncavo y trazamos dos rayos neutrales. Lo pueden hacer acá con el objeto posicionado aquí y se van a dar cuenta que da el mismo resultado. Hay que manejar un poco el tema de la convención de signos, pero pueden trabajar algebraicamente de la misma forma que hicimos recién en este ejemplo y van a obtener la misma formulita. Nada más que Q va a ser negativa. Y eso, en la interpretación de la convención del signo, es que está del otro lado del espejo, en el otro semiespacio. H es más positiva y la magnificencia va a ser positiva. Imagen. ¿Qué pasa? A medida que nos vamos acercando al vértice, nos vamos a posicionar en un lugar como que estamos muy cerca del espejo y la curvatura pierde sentido. Entonces pasa a ser un espejo plano. En el caso del espejo plano, la imagen es derecha virtual y del mismo tamaño. El tema del tamaño lo ven acá. ¿Cómo sería la situación ideal del espejo plano? Que la posición P prácticamente es muy pequeña, es prácticamente cero. ¿Y cuál es el radio de curvatura de una superficie plana? Geométricamente podemos imaginar que el radio de curvatura de la superficie plana es infinito. Entonces el radio es infinito, el foco R sobre 2 también está en el infinito, y en este caso entonces F es infinito, 1 sobre infinito es 0. 1 sobre P más 1 sobre Q es 0. P es igual a Q.
P es igual a menos Q, para que cierre la ecuación. Entonces, el módulo de P es igual al módulo de Q, pero es una imagen virtual. Las distancias P y Q son las mismas, Q está atrás del espejo, tal como es el caso del espejo plano. Bueno. El caso del espejo convexo, con esto vamos a terminar por hoy, pero el caso del espejo convexo es el mismo dibujo, es la misma geometría esta, nada más que intercambia el rol. Lo que es la imagen pasa a ser objeto y lo que es objeto pasa a ser imagen en el caso del espejo convexo. En el caso del espejo convexo, la superficie reflectante, en cambio de estar hacia adentro, está hacia afuera, y por la bidireccionalidad de los rayos, ahora este es P y esto es Q. En la interpretación del signo el foco es negativo porque ahora en el espejo convexo lo positivo está hacia la posición del objeto, hacia la derecha del dibujo. El foco pasa a ser negativo, la posición de la imagen también pasa a ser negativa. En la interpretación de signos calza perfecto. La ecuación se mantiene, tanto esta ecuación, la ecuación gaussiana, como la ecuación del radio, tiene la misma forma la ecuación, y nada más que hay que tener cuidado con asignar el signo. El foco es negativo y Q es negativo. En el caso del espejo convexo, las imágenes siempre van a ser virtuales porque no hay forma de que el objeto pase del otro lado del espejo para formar imágenes reales. Entonces, cuando el objeto está muy cerca del espejo, es prácticamente espejo plano, la imagen está a la misma distancia hacia del otro lado, dentro del espejo, y a medida que se va alejando el objeto, se va al infinito, la imagen tiende a concentrarse en el foco negativo. Eso es lo que pasa. El espejo convexo es medio aburrido, es todo lo que pasa es eso. Solamente puede formar imágenes virtuales. El espejo cóncavo, que es el primer caso que vimos, tiene la alternativa de formar imágenes reales e imágenes virtuales. Bueno, ya van a ser las 10. Yo les propongo, como este tema de los espejos, me pueden después hacer preguntas por WhatsApp, y vamos a coordinar dentro de esta semana para terminar con óptica y ver lentes, aunque sea nos reunimos una horita y media. Vamos a ver si para el jueves, viernes, vamos a ver cómo podemos coordinar. Les voy a explicar la ecuación de las lentes delgadas, cómo se deduce, y bueno, así también lo vemos como clase de repaso de lo que no se pudo ver en la teoría en el primer cuatrimestre. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora, si no, terminamos la reunión. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, ok, terminamos la reunión nomás. Cualquier pregunta, estamos atentos. Bueno, que tengan buen día.